27 RPI, both the victim and the suspect here, 36 34 be advised, very clearly, please come in close to the suspect and the victim. 21, 3 Wave 172, no one or warrant. Perfiles mortales. Bienvenidos a Perfiles Mortales, el programa en el que su servidora, Berenice Hernández, de la mano de la psicóloga Patricia Wan, hablaremos desde un punto de vista psicológico y humano la historia y crimen de ciertas personas que debido a sus actos fueron reconocidos a nivel mundial como asesinos seriales. Psicóloga, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Vamos avanzando con estos temas bastante escabrosos. Claro que sí. ¿Estamos listas para el caso de hoy? Listas. Eran los años 40 en la colorida Ciudad de México, cuando un hombre de nombre Gregorio hizo de las suyas. En tan solo 23 días asesinó a 4 mujeres. Además de sus crímenes, el hecho de que él parecía salir de un guión de cine por su forma de actuar y aterrorizar a sus víctimas, hicieron que se ganara el apodo de El Estrangulador de Tacuba. Gregorio Cárdenas Hernández nació en 1915 en Córdoba, Veracruz. Era el menor de 10 hermanos en una familia donde las enfermedades y las condiciones mentales estaban a la orden del día. Pues tan solo Goyo, como era conocido, padecía desde su niñez y juventud un tic llamado mal romboidal, una infección que deja la lengua blanca, además de ataques de epilepsia y encefalitis. Situación que le provocó una infección en el sistema nervioso central, lo que le causó daño y destrucción del tejido cerebral que no vuelve a regenerar. Probablemente este haya sido factor para que Goyo desarrollara una conducta homicida. Asimismo, dentro de las condiciones mentales de Gregorio, se descubrió que también padecía de pavores nocturnos, dolores de cabeza y vértigo. Mientras que su madre, Vicenta Fernández, lo describía como un niño dócil y obediente. Sus compañeros de clase lo conocían más bien por ser tímido, cobarde y maldoso, pues Goyo acostumbraba a regalar dulces con estiércol y quemar el cabello de sus compañeras. Se dice que a sus 11 años comenzó su vida sexual, por lo que a la corta edad de 15 años ya frecuentaba prostitutas y a los 18 padecía varias enfermedades venéreas. Desde muy joven, Goyo demostró su crueldad y sangre fría, principalmente hacia los animales, los cuales asesinaba de manera lenta y dolorosa. Por lo regular tomaba a los pollos y los mataba en el quicio de la puerta, cerrando esta lentamente. Una vez muertos, los solía enterrar en el patio de su casa. Durante varios capítulos hemos visto que los personajes principales en estas historias viven por diferentes situaciones que son muy difíciles. En este caso, no se menciona específicamente qué situaciones se vivía dentro de casa. Sin embargo, sí se dice que inició su vida sexual desde una edad muy temprana. Psicóloga, ¿este factor se podría tomar como un evento traumático? Yo creo que no podríamos definir eso porque la vida sexual activa de los varones en ese entonces empezaba muy pronto. Lo que sí es que fue con una prostituta, ¿sí? Claro. Y tendríamos que saber cómo qué pasaba, por qué se sentía presionado, porque algo que ahora sí que es característico de Goyo, sí, es que él siempre quería sobresalir. Siempre estaba buscando y siempre se medía con los demás. Entonces tendríamos que saber que lo estaba presionando a que empezara su vida sexual activa con una prostituta. Pero en realidad los hombres empezaban muy chiquitos en ese entonces. ¿Era algo que se puede considerar normal para su época? Entonces? Para la época sí, claro. Sí. Aunque es algo que todavía hace, no sé, unos 30 años, 40 años, era algo que era pues común ver en las familias, que los chavos empezaran o que los papás llevaran a los adolescentes a iniciar su vida sexual con una mujer. Podríamos decir que incluso, no se menciona, claro, pero que la misma familia, alguna figura masculina haya sido quien le haya dado este primer contacto con una prostituta. Sí, puede ser.
Aunque yo creo que el perfil criminal de Goyo empezó desde que nació y se hizo grande, pues ahora sí que con lo que pasaba en casa. Claro. Continuemos conociendo más sobre la historia de Gregorio Cárdenas. Después de una adolescencia de abusos y represión por parte de su madre, a los 20 años Goyo conocería a quien se convertiría en su esposa, Gavina González, de 16 años. Este matrimonio no fue celebrado por amor, sino por una demanda impuesta a Goyo después de haber sido sorprendidos manteniendo relaciones sexuales y provocar un embarazo después de este encuentro. Sin embargo, al poco tiempo de contraer nupcias, el matrimonio interrumpiría el embarazo. Goyo terminaría acusando a Gavina de adulterio, abandonándola a su suerte. A pesar de sus actitudes desleales y malvadas, Gregorio siempre destacó como estudiante por su gran inteligencia, misma razón por la que a los 27 años obtuvo una beca por parte de Petróleos Mexicanos para estudiar en el extranjero. Sin embargo, preocupado por dejar sola a su madre, Goyo rechazó la oferta. Tiempo después, una segunda oportunidad de beca llegó para estudiar ciencias químicas en la capital del país y esta vez Goyo aceptó. Gregorio se mudó a la Ciudad de México, específicamente a la casa número 20 en la calle Mar del Norte en la colonia Tacuba, lugar donde sucederían los hechos criminales. Dentro de esta casa, Goyo contaba con un pequeño laboratorio donde desarrollaba y experimentaba para crear distintas píldoras y sustancias. Psicóloga, ¿es común ver en personas que tienen actitudes poco empáticas o incluso crueles, ver también actitudes que son contradictorias? Lo digo porque a pesar de que Goyo siempre se vio como una persona cruel y poco amigable, tuvo, digamos, el corazón para rechazar una beca simplemente porque no quería dejar sola a su madre. Yo creo que no haya sido porque tenía el corazón para hacerlo. Regularmente este tipo de personajes tienen relaciones un poco enfermizas con sus progenitores, sobre todo con la madre. O sea, sí hay una explicación psicoanalítica de por qué hay una fijación con las mujeres. La mamá era muy restrictiva, ¿sí? En su niñez lo que se investigó es que la mamá era sumamente restrictiva, era sumamente, se le dice castradora, que es no lo dejaba crecer, no lo dejaba hacer, ¿sí? Y obviamente eso genera como esta doble relación de amor y odio, ¿sí? Te amo, pero te odio porque no me dejas ser y me necesito liberar de ti, pero no puedo porque entonces te estoy traicionando. O sea, no creo que haya sido por el corazón, sino por esta relación un poco enfermiza, patológica con su madre. Entonces incluso estas actitudes podrían ser confusas para el mismo Goyo. Podría ser. Sí, o sea, son relaciones que distorsionan la forma en la que miran incluso a las mujeres, porque la mamá es la primera mujer que él tuvo. Sí. Bueno, conozcamos ahora cómo empezó sus crímenes en esta historia. El 15 de agosto de 1942, Gregorio Cárdenas cometió su primer crimen, robándose la vida de María de los Ángeles González Moreno, una adolescente de apenas 16 años que trabajaba como prostituta, a quien llevó a su domicilio para que nunca más saliera de allí. Según palabras del mismo Goyo, después de mantener relaciones sexuales con ella, sintió cómo le hervía la sangre, la cabeza le daba vueltas y como una necesidad repentina tuvo el impulso de estrangularla con un mecate. 8 días después de este asesinato, el 23 de agosto, Goyo tomaría la vida de Raquel Martínez de León, de apenas 14 años, quien también se dedicaba a la prostitución. La operación fue la misma. Le pagó de más para llevarla a casa, mantuvieron relaciones sexuales y después del acto, mientras la joven Raquel admiraba la colección de libros de Goyo, este la atacó por detrás, ahorcándola con el mismo mecate, para después enterrarla en su patio. Una semana más tarde, Goyo saldría en busca de su tercera víctima, Rosa Méndez Quirós,
que, como ya era costumbre para él, se trataba de otra joven dedicada a la prostitución e igualmente menor de edad, donde utilizaría el mismo método para acabar con ella. Sin embargo, no fue hasta su cuarta víctima en que las cosas empezaron a salir mal para Goyo. Esta cuarta chica se llamaba Graciela Arias Ábalos, de 21 años, y a diferencia de las anteriores, Goyo la conocía por ser su compañera y amiga de la escuela, y estaba muy enamorado de ella. Un día después de clase, la invitó a comer a un lugar conocido como El Tocadero. En el lugar, Goyo le confesó su amor e intentó besarla, pero Graciela lo rechazó abofeteándolo. Ante este acto, Goyo enfureció y terminó matándola a golpes fuera del lugar. Luego transportó su cuerpo a casa, donde se dice que cometió necrofilia. Lo que Goyo no había tomado en cuenta antes de cometer semejante atrocidad es que el padre de Graciela era un famoso abogado penalista de nombre Miguel Arias Córdoba, quien también tenía conocidos en la policía secreta. Antes de seguir conociendo más acerca de la vida y crímenes de Gregorio Cárdenas, vamos rápidamente a un corte y regresamos. Esto es Perfiles Mortales. 27, I've got both the victim and the suspect here on 36 34 be advised, Mary 23 summons coaching with the suspect and the victim. 21, freeway 172, no warrant or warrant. Perfiles Mortales. PRC, la señal de todos. 27, I've got both the victim and the suspect here on 36 34 be advised, Mary 23 summons coaching with the suspect and the victim. 21, freeway 172, no warrant or warrant. Perfiles Mortales. Estamos de regreso aquí en Perfiles Mortales, donde estamos hablando de la historia de Gregorio Cárdenas, el estrangulador de Tacuba. Aquí hay algo interesante, psicóloga, y me gustaría saber, desde su punto de vista como especialista, ¿cree que existe alguna razón por la que Goyo tomaba como víctimas a mujeres prostitutas específicamente? Yo creo que tiene que ver con esa relación que hablábamos hace un momento que tenía con la mamá. Okay. Cuando vemos a mujeres como son muy castrosas, muy castrantes con los hijos, esto no les deja tener un desarrollo normal en sus relaciones personales. ¿Por qué? Porque el centro tendría que ser ella, ¿sí? Uh-huh. Por eso no se va a estudiar. Claro, ¿sí? porque tiene la necesidad de estar. Y yo mencionaba hace un rato de este doble vínculo de amor y odio, así se le llama, se le llama vínculo esquizofrénico o psicopático, ¿sí? Donde yo te amo, pero al mismo tiempo siento que te odio porque no me dejes ser. Y la primera relación con una mujer la tuvo Goyo con su mamá, ¿sí? Y entonces no era una relación sana. Por lo tanto, el elegir mujeres prostitutas era una forma de castigar a las mujeres, cosa que no podía hacer con su mamá. Redirigía sus acciones a otras personas. Entonces. Sí, es una forma de establecer ese vínculo de tú me puedes gustar mucho, pero te tengo que castigar. Claro. ¿Sí? Amor y odio, que esa es la característica de este tipo de vínculo. Claro. Como una muestra de la inteligencia y cobardía que tenía Goyo y que le caracterizaba, él empezó a idear un plan para poder salirse con la suya. Veamos de qué se trata. Sabiendo de la gran influencia que este hombre tenía y que sus días en libertad estaban contados, entonces ideó un plan para liberarse de la justicia. Para esto, regresó a casa de su madre diciendo que no se sentía nada bien, por lo que el 7 de septiembre de 1942, Goyo fue internado en un hospital psiquiátrico, pues tenía la idea de liberarse de la ley, haciéndose pasar por un enfermo mental. Sin embargo, esto no evitó que el padre de Graciela diera con él,
gracias a que era conocido del subjefe de servicios secretos Simón Estrada Iglesias. De esta forma, Goyo entró en interrogatorio. A pesar de que la policía estaba segura de tener al culpable debido a la cantidad de testigos que lo habían visto ese día con Graciela, Goyo fingió demencia, pero pronto se descubriría el paradero del cuerpo de la hija de Miguel Arias Córdoba y de sus anteriores víctimas. En la delegación, Gregorio escribió su propia declaración, en la cual aceptaba los cargos y se declaraba culpable, aunque unos años más tarde negaría sus acciones, excusándose de que en realidad se había tratado de un complot por parte de sus compañeros del sindicato petrolero. Durante los juicios de Gregorio, la defensa alegaba a los supuestos problemas mentales del acusado, mientras que se mostraban como evidencia un diario donde Goyo se arrepentía de haber asesinado a Graciela y describía los asesinatos anteriores, además de mostrar fotos que se encontraron en su domicilio, donde el acusado estaba vestido de geisha. Al terminar los juicios, fue mandado a la prisión conocida como el Palacio Lecumberri, en el pabellón de los enfermos, aunque tan solo un día después, sus abogados habrían conseguido que lo trasladaran al Manicomio General de la Castañeda, lugar donde le aplicaron terapias electroconvulsivas. Algunos criminales utilizan recursos como decir que tienen enfermedades mentales para evitar el peso de la ley. Psicóloga, ¿por qué cree que ocurre esta forma de evadir las leyes? Yo creo que Gregorio nació siendo un psicópata en toda la extensión de la palabra. O sea, que nació con ya esta condición de no ser empático, no ser sociable. Pero esta condición desde la psicopatía, sí, les permite ser completamente calculadores. O sea, él manipuló el sistema judicial para que lo llevaran a un centro de salud mental, ¿sí? Y convenció a todos los que estaban ahí para poderse escapar también. Y fue que llegó a la cárcel. Pero entonces, ¿cómo tenía programado todo y podía manipular todo? Era completamente calculador, no había fallas desde su actuar. Y en este caso, ¿por qué considera que Goyo se fue más por la parte de la salud mental? ¿Para evitar un castigo más severo? Sí, porque si llegaba a Lecumberri, o sea, el trato iba a ser nefasto para él. O sea, para empezar, lo iban a justiciar los reos por haber abusado y matado a mujeres. ¿Sí? Y eso en México sabemos que en el sistema de justicia es bastante penado, pero bastante castigado también, sí, dentro de las cárceles. Sí, ¿sí? Totalmente. Entonces el declararse como incompetente mentalmente, pues estuvo protegido, estuvo en un centro de rehabilitación de salud mental. Entonces, pues qué mejor para él. Claro, y justo es de lo que hablaremos justo ahora, que cuando estaba en el manicomio tenía ciertos privilegios, pero veamos de qué se trata. Dentro del manicomio de la Castañeda, Goyo gozó de varios privilegios y atenciones, pues mantenía relaciones sexuales con el personal femenino, acudía a clases de psiquiatría que ofrecía el director del lugar, recibía visitas de familiares, le llevaban libros y tenía permisos para salir del manicomio. Después de 2 años con estas atenciones, Goyo escapó de la Castañeda para dirigirse a Oaxaca, donde se desenvolvió como maestro rural. Sin embargo, en 1948 fue capturado nuevamente y trasladado una vez más al Palacio Lecumberri. Todo esto sin algún privilegio de los que contaba anteriormente. Sin embargo, dentro de esta prisión, la madre de Goyo sería ahora la patrocinadora de sus lujos, pues le hizo llegar un órgano donde el hombre demostró sus habilidades artísticas, además de que le regalaba constantemente libros de diferentes temas, los cuales Goyo inició su carrera académica en Derecho. A partir de estos acontecimientos, Goyo se dedicó a ayudar a los reos con sus problemas legales, además de que realizó 70 obras artísticas e hizo un mural en el Reclusorio Oriente, escribió 5 libros y abrió una pequeña tienda dentro de la prisión. Asimismo, mientras cumplía su condena, Goyo conoció a su segunda esposa, Gerarda Valdés,
formando una familia integrada por ellos dos y 5 hijos. El fallecimiento de su madre fue un fuerte golpe para Goyo, pues después de enterarse de la noticia duró días completos hincado. Se quedaba parado en las esquinas y solía quedarse callado con la mirada perdida cuando era visitado por sus demás familiares. En 1976, un grupo de personas alegaría por su libertad, siendo así que el 8 de septiembre de 1976 fue puesto en libertad, gracias a que su familia llevó su historia al entonces presidente de México, Luis Echeverría, quien determinó que Gregorio era una celebridad debido a su rehabilitación social y le cedió el indulto presidencial, es decir, el perdón. Asimismo, el juez Raúl Gutiérrez Márquez determinó que Gregorio Cárdenas no fue responsable de los delitos cometidos en los años 40 debido a su enfermedad mental, poniéndolo en total libertad. Ya libre, Goyo terminó su carrera como abogado. Poco tiempo después, el secretario de Gobernación Mario Moya Palencia, junto con el Congreso de la Unión, invitaron a Goyo a la Cámara de Diputados, siendo presentado como ejemplo de un criminal rehabilitado con una exitosa reincorporación a la sociedad. Gregorio fue ovacionado como un ejemplo para la sociedad mexicana e incluso hubo conversaciones y charlas acerca de la creación de una estatua en su honor. Gregorio Cárdenas falleció en 1999 en Los Ángeles, California, rodeado de su familia debido a causas naturales a los 84 años. Como sociedad deberíamos alegrarnos de estas situaciones, estos casos donde un criminal puede volver a reincorporarse a la sociedad. Sin embargo, por los motivos que hemos visto alrededor de este episodio, me hace pensar un poco, psicóloga. ¿Usted cree que esta reivindicación a la sociedad, a la vida, fue algo realmente verídico o algo más bien que se planeó por parte de Goyo? Yo dudo que haya sido verídico. Francamente, acuérdate, lo hablábamos en la cápsula anterior, sí, cómo él se hizo, pues ahora sí, pasar por una persona. Sabemos que la psicopatía es una patología, sí, pero se hizo pasar por como no sabía por qué había ocurrido o por qué había hecho los crímenes para estar protegido en una clínica de salud mental. Entonces, si fue capaz de hacer eso, es capaz de manipular cualquier situación en donde él salga aventajado. ¿Cómo hacerse pasar por alguien que ya sanó su mente, que ya sanó la razón por la cual que mató a tantas mujeres? Una motivación diferente, donde ya no tiene esta necesidad de hacer estos actos, ¿no? Y acuérdate que hablábamos en episodios anteriores que la psicopatía maneja tan bien incluso cuándo parar, cuándo distraer, cómo distraer a la justicia, ¿sí? O sea, lo calcula muy bien. Entonces pudo haber sido que se detuvo porque ya había un foco sobre él observando lo que hacía. Claro, e incluso por esa misma razón es que pudo reivindicarse, ¿no? Que ahora le gusta que esté, no sé, lo artístico, ayuda a otros criminales, todas estas acciones, pues, acuérdate, yo quiero mencionar lo que pasó con el Zodíaco. Sí, con el caso del Zodíaco. O sea, nunca se supo exactamente hasta que ya había estado muerto. Entonces quiere decir que se detuvo mucho tiempo de estos crímenes. Ellos sabían cuándo iniciar y sabían cuándo parar. Y si fueron descubiertos, a lo mejor fueron descubiertos ahora sí que por una pequeñez que les falló. Claro, algo mínimo que no pudieron controlar. Sí. Bueno, independientemente de la opinión que tenga nuestra querida audiencia, ya sea que estén a favor o en contra de la reintegración de criminales a la sociedad, lo importante es siempre estar alerta de las personas que nos rodean. Pati, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Gracias por invitarme y aquí voy a estar cuando tú me digas. Muchísimas gracias. Esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos. Esto fue Perfiles Mortales. 27 I've got both the victim and the suspect here on 36 134 be advised, Mary 23 coming closer to the suspect and the victim. 21, 3 172, no one or
Perfiles Mortales.